Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la puesta en el aire. Agradezco a todo el equipo Mantra y a ustedes para que este espacio sea posible. Hoy con un gran invitado, el doctor Roberto Crotogini, médico con orientación antroposófica, autor de los libros La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, el tercero, Hacia una ancianidad sabia. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Manuel. Y hoy con un tema súper interesante que venimos transitando en este espacio de la Tierra como Escuela y leyendo el libro, para los que quizá escuchan por primera vez este espacio, el libro La Tierra como Escuela, que trata de la biografía dividida en septenios, en periodos de 7 años. Hoy vamos a tocar este tema de las fuerzas espirituales planetarias y el metal correspondiente. Y para dar comienzo, Roberto, me parece que es interesante plantearnos, reflexionar, ¿qué son fuerzas planetarias? Claro, una cosa que me parece muy importante, antes que dar definiciones, simplemente así, es tomar en consideración los nombres, ¿no? Las fuerzas espirituales planetarias, no simplemente fuerzas planetarias, porque eso induce a error. También decir fuerzas espirituales solamente, bueno, todo puede ser fuerzas espirituales. Hablar de fuerzas espirituales planetarias es entrar en otro terreno. Yo digo que era, para mí, ¿no? Una incógnita insoluble desde el materialismo científico. Esas fueron las primeras palabras que yo sentí que tenía que poner cuando alguien me decía, yo me ponía a escuchar, ¿no? Me hablaba de fuerza espiritual planetaria. ¿Cómo se lo interpreta esto? Por ejemplo, a principios del siglo XX, XXI, ese último siglo, que uno hace 50, 60 años atrás, escuchar esa palabra. ¿Cómo imaginarse esas fuerzas espirituales? ¿Qué son esas fuerzas, no? Entonces, eh, cuando hablamos de principios del siglo XX, yo digo porque la física clásica en ese momento era muy importante y todo lo definía mecánicamente, ¿no? Todavía prácticamente no se hablaba de la física cuántica. Cuando se empezó a hablar de la física cuántica, ahí ya hablábamos de otra lectura distinta. Ahí la materia desaparecía y aparecía una energía en su lugar. Entonces nos acercábamos un poco más al tema, ¿no? Es lo mismo que hablar del cosmos. ¿Qué es el cosmos? Pregunta que yo me hacía en su momento con el libro, ¿no? Cuando a mí una persona dice, ¿y el cosmos? ¿Qué es el cosmos? El cosmos es la totalidad del universo. No es simplemente este sistema planetario, ¿m? Sino es a ver, una unidad en la cual nosotros, desde esta situación del sistema planetario, de esta parte que nosotros componemos, desde aquí somos un punto, una parte, pero una parte importante porque está el hombre, el ser humano. ¿M? Fíjense que de todos los planetas del sistema planetario, el único que tiene atmósfera es la Tierra. Por eso es el único donde puede albergar la vida humana. En otros planetas no hay vida, que los hemos ido conociendo. Ahora se está haciendo, bueno, desde la Luna ya lo sabemos, en Marte también se está haciendo toda una investigación de lo que está ocurriendo, de los planetas cercanos a la Tierra. Entonces, una nave los transporta durante miles y miles y miles de kilómetros hasta llegar allá y manda imágenes de lo que ocurre. Entonces, ahí tenemos una noción de lo que es Marte, de lo que es la Luna también, de manera diferente. Entonces, eh, ha habido, a ver, desarrollos de la ciencia que han permitido detectar algunas de esas fuerzas. Por ejemplo, la radiación cósmica han podido comprobarse con instrumentos creados por el ser humano que existe la radiación cósmica. Lo que no cabe nada duda son las ondas de luz, que también se han podido estudiar como un fenómeno de la naturaleza, irradiadas por el Sol.
También se han estudiado los rayos gamma, también. Y también las influencias gravitacionales que tienen los distintos planetas. Entonces, estas fuerzas sutiles, a principios del siglo XX, que no se conocía todo esto, era una suposición, era algo que, no sé, Einstein podía explicar cosas a grupos reducidos de gente. Por todo el desarrollo de la ciencia en ese momento, era un desarrollo científico materialista. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es importante que digamos esto? Porque en la época griega, estamos hablando de más de 2500 años atrás, había una clarividencia instintiva. Eso yo siempre hago hincapié, no quiero perderlo, era una clarividencia atávica, le llamaban eso, ¿no? Donde el ser humano captaba desde lo espiritual cosas que después las escribía, las hacían estatuas, lo que ellos llaman los dioses, eran ciertas energías, diríamos hoy, que actuaban de una manera determinada. Con eso construyen lo que se llaman los dioses del Olimpo. Entonces, cada uno de esos dioses tenía una característica. Eso es lo que hace esto. Entonces, ¿qué es lo que me he puesto acá? Que a los dioses le dan forma humana, a ver si está claro. Te ven a quién es Hermes, a quién, bueno, Selena, a Afrodita, es decir, los dioses cobran forma humana como estatuas que lo hacían. Y la forma humana en la antigua Grecia era una forma perfecta. Ellos buscaban la perfección humana y pensaban que esa perfección humana era realmente el espíritu humano. Eso es lo que ellos decían. Entonces, ponen en la forma humana todo su voluntad y la captación de todo lo que ellos percibían. Ahora, hoy, con lo que estamos viendo, con la inteligencia artificial, con lo que ha pasado en la Tierra en este momento, ¿cómo hacemos con esa sabiduría que tenemos ahí en la mitología griega? ¿Cómo hacemos? Lo dejamos de lado, encima esto es mitología. Yo escucho a mucha gente y científicos que dicen, bueno, eso están los libros. Bueno, no, un momentito. Si el hombre tenía esa capacidad de visualizar, de sentir, de percibir esto, nosotros, entendiendo que hay vida sucesiva, también pudimos formar parte de eso. Y entonces ahora estamos en otra etapa donde la inteligencia llega a trabajar las cosas de otra manera. Pero esas fuerzas espirituales están presentes. Yo puse un ejemplo, ¿no? Hay una síntesis en el alma humana desde aquella época. Zeus, lo pongo yo como la cólera, el enojarse, la ira, es típico de Zeus. Ares es el valor y la lucha, la pelea. Afrodita son los celos. Así que la soledad, esa feminidad metida para adentro, sufriente. Cronos es los temores, que tenía temores el que castra a su padre con la ayuda de su madre, que era Gea, era Urano, lo castra y esos testículos que llegan al mar son lo que dice la mitología, la causa del nacimiento de Afrodita. Pero Cronos tiene miedo que ocurra eso mismo con sus hijos, entonces los devora a todos, menos a Zeus, que es el dios del Olimpo, el principal, que lo salva una mujer. Entonces, si pensamos, Asclepios es la compasión. Bueno, si pensamos en esas cosas, son las fuerzas espirituales, a lo mejor negativas, en este caso, características allá de cada uno de los seres, que hoy día albergamos dentro de nuestra alma. ¿Quién de lo que está escuchando, en los cuales yo me incluyo por lo menos, no tiene un poquito o mucho, depende de la patología, de envidia, de celos, de egoísmo, de odio, de fanatismo o de adicción a algo, no solamente a la droga? Entonces, ese resabio de fuerzas en el alma humana, yo lo comparo con lo que eran los dioses del Olimpo, que estaban totalmente definidos por alguna de estas características. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que a mí me parece importante que tenemos que lograr o que hacer? Entender que si estas fuerzas que describieron los antiguos griegos, que los romanos la pusieron en acción, pusieron los homónimos de sus nombres, Ares es Marte, Afrodita es Venus,
Mercurio, Hermes es Mercurio, bueno, Selene es Luna. ¿Qué hicieron? Realmente analizaron o vieron cómo esas fuerzas operaban en el alma humana. Entonces, cuando llegamos a un ser como Steiner, que la sensación que yo tengo que tenía una cierta clarividencia que la traía, que le permitía observar otros planos de manifestación de esa fuerza. Ahí podía comprender, porque él nunca negó esas cosas. ¿Eh? Al contrario, él hablaba del hebreo antiguo, hablaba de lo que era el cristianismo, hablaba de lo que pasaba en Egipto y lo que pasaba en la India. Él tenía una cosmovisión de todo lo que era la evolución humana. Entonces empezó a observar cómo estas fuerzas formaban algo, de alguna manera, perdón, algo en el ser humano y algo en la naturaleza. Empezó a descubrir que ahí había una analogía. Entonces empezó a darse cuenta y decir, bueno, cada uno de estos planetas cercanos de nuestra galaxia, por ejemplo, ¿no? Inciden con su fuerza para que el ser humano que vive en la Tierra sea o presente este cuerpo, estos hábitos, estas costumbres y demás. Entonces empieza a ser, cuando yo escuchaba esto, hace más de 40 años, decía, qué interesante. Pero nunca había visto la acción de esto hasta que vi lo que eran las clínicas antroposóficas en Europa. Clínicas donde decía esta medicina. Porque así como él decía, bueno, vamos a suponer, la luna genera en el ser humano o ayuda a un desarrollo de la sustancia blanca del cerebro y ayuda también a desarrollo de los genitales, dice por ejemplo, ¿no? La luna. Ah, qué interesante, uno se queda pensando, ¿no? Esta es la luna. Y dice, en el reino mineral genera la plata. ¿Cómo? También la plata era algo que estaba en el suelo. Sí, pero las fuerzas cósmicas lunares son las que pueden generar en el reino mineral la plata. ¿De qué hace Steiner? Dice, bueno, si la luna que es la responsable de los órganos de crecimiento, de lo que es el crecimiento, la reproducción, todo lo que es el comienzo de la vida, por eso está en el primer septenio. Si es eso, la plata, el argentum, nos puede ayudar a revitalizar a la persona. Eso es antroposofía. Entonces, cuando yo escucho eso, en un momento determinado, me ponía a pensar, hasta que vi cómo actuaba el argentum, en cuántas cosas, en cuántos casos se puede dar para revitalizar a la persona y ver los resultados. No es una teoría. Yo digo que a la piel clínica donde se manifiesta esta enseñanza, hay uno comprueba que realmente esto es una realidad. Porque Roberto, en el libro, cuando hablamos del cosmos, sí, que irradia sus fuerzas y se manifiestan en distintos planos, esto que estás transmitiendo es qué acontece, esas fuerzas, qué acontece en el ser humano y qué acontece en la Tierra. Esas mismas fuerzas, digamos que transmutan, son distintas en el ser humano que en la Tierra. Entonces ahí sí sería interesante que de esto que estás hablando, cómo actúan. Nombraste la plata y nombraste como metal, ¿no? ¿Y qué pasa en el ser humano con la plata, con el argentum? Para que las personas que están escuchando sí, vayan comprendiendo, porque está todo muy unido, hay una totalidad. Nosotros hablamos que en el primer septenio rige la luna, rige lo lunar. Entonces, ¿qué sucede ahí con ese niño, con esta fuerza espiritual planetaria? ¿Qué es lo que se está formando? Bueno, esto como para poder ampliar un poquito el tema. sí, acá lo que es importante es que las fuerzas de la luna, lo que van trabajando, que es la reproducción, el desarrollo, que es toda la polaridad con lo que hacen las fuerzas Saturno. de Saturno, ¿no? Que también se llaman fuerzas de la muerte. O sea que en todo ser humano tenemos que tener fuerzas de la vida y fuerzas de la muerte. Por eso se habla acá de la bipolaridad.
de lo que es plata y plomo, que es lo que sería Luna y Saturno. Entonces, en cada proceso que se va dando, la acción de la luna ayuda a que haya un equilibrio en cómo se van absorbiendo los líquidos, qué va pasando con esto, cómo se distribuye esto, cómo se van quedando las células. Entonces, la luna tiene una gran importancia durante el embarazo y tiene una gran importancia cuando el niño crece. La velocidad de reproducción celular que tiene una criatura, si no se detuviera en una edad determinada, en pocos años teníamos una cabeza desmedida, unos brazos enormes, un cuerpo deformado. Pero ahora es la imagen del hombre que se cumple, que hasta ese lugar habrá seres altos, muy altos, o habrá enanos también, perfecto. Pero siempre hay una estructura del ser humano promedio. Entonces la luna ayuda constantemente en todo aspecto a revitalizar ese cuerpo, a esa zona o lo que fuera. Entonces, si estamos en presencia de un tumor, o estamos en presencia de una zona que está necrotizada, destruida, nosotros con el Argentum estamos ayudando a que esas fuerzas lunares, condensadas ahora en la materia plata, puedan revitalizar al sujeto. Ahí es la forma que se puede usar. Pero también hay un equilibrio porque damos el Argentum y damos el plomo. Porque entonces esto no es, lo bueno es la vida y lo malo es la muerte. Es un equilibrio de fuerza, es un ritmo de fuerza. Entonces yo trato de equilibrar lo que hago con el Argentum, también con el plomo, yo equilibro de alguna manera ese proceso que llamamos enfermedad. Entonces, acá mucha gente pregunta, sí, a mí me dio el argento, no, a mí me dio el auro. Se puede dar en cualquier enfermedad, en cualquier cosa. Hay que ver el médico con esa orientación, qué es lo que piensa que hay que usar primero. Por ahí hay que usar, vamos a suponer, viene un enfermo, con una patología X. Uno dice, bueno, se sabe que tiene que usar esto. Pero de acuerdo al problema de esa persona, cómo es su carácter, cómo vive y todo, es conveniente usar otra cosa primero y después recién llegar a lo que sabemos que puede equilibrarlo. Por ejemplo, si esa persona tiene una gran depresión y viene con un problema respiratorio, un problema circulatorio, lo que fuera, bueno, no es cuestión de tratar la circulación que sea algo mecánico, sino que hay que ver cómo se puede equilibrar emocionalmente, porque ese equilibrio ya va a mejorar la circulación. Eso sería antroposofía, que no es la visión clínica común y corriente. Si alguien tiene un problema circulatorio, va al cardiólogo. Si tiene un problema respiratorio, va al neumonólogo. Y cada uno se ocupa del órgano correspondiente. Roberto, ¿y fuerzas astrales? Cuando se habla de fuerzas astrales, ¿qué son las fuerzas astrales? Bueno, acá hay que diferenciar, esto es antroposofía pura. Acá hay que diferenciar qué papel tiene el cuerpo etéreo y qué papel tiene el cuerpo astral. En la estructura cuaternaria, que hablamos siempre nosotros, hablamos de un cuerpo físico que es lo último, no es lo primero, visible. Atrás de eso estaría lo que es el cuerpo etéreo que le da vida a la materia. Estaría el cuerpo astral o el cuerpo emocional. Todas las emociones tienen un cuerpo. Estaría el yo, la esencia del ser humano. De cada yo tiene una experiencia distinta con las distintas encarnaciones. Ahora, una cosa que hay que entender, que para que ese cuerpo etéreo tenga un orden, tiene que haber un cuerpo astral que lo limite. Si no, habría una reproducción, por ejemplo, hay casos, una mujer está embarazada y se hacen los estudios y no hay un feto, hay una masa de células nada más que está dentro. Entonces, que hay que sacarlos, para lo que fuera, o hacer un parto, lo que fuera. Pero esas células no siguieron el orden de hacer la forma humana. Simplemente se reprodujeron sin control. Esto tiene que ver con el karma de la persona. No es porque sí o por casualidad. No es una enfermedad. En los libros está descrito como una patología cualquiera. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? Se reprodujo esa célula sin control. Entonces, ¿dónde está el control? El cuerpo astral. El astral le limita ese crecimiento exagerado del cuerpo etéreo. Entonces, de ahí se va formando el individuo sano. A ver si está claro. Las fuerzas astrales, o fuerzas que se irradian también planetariamente, equilibran esas fuerzas etéreas que también pertenecen a la Tierra. Entonces, entre ese equilibrio, el cuerpo humano va haciendo como corresponde. Pero además hay un yo, que es el que tiene el karma de todo lo que viene sucediendo. Y ese ser tiene que venir con una predisposición a cierta enfermedad
que es un aprendizaje espiritual de su evolución, de su yo. Entonces, en ese caso va a tener una alteración del ADN o va a tener otras alteraciones que no las va a poder, no es que las resuelve y se curó. ¿Te das cuenta? Hay que ir viendo de a poquito en cada caso. ¿Por qué llevan nombres de planetas? Bueno, no puedo decir quién empezó a hacer ese trabajo así. Es una cosa muy antigua. Los distintos planetas son Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Esos componen nuestra galaxia. Está claro esto, ¿no? Nuestro sistema planetario. Bien. Bueno, a esos planetas que están cerca y que tienen una influencia directa con la Tierra, se les fueron otorgando nombres o especificidades de los seres mitológicos que hablamos recién en la medicina, en la mitología griega, ¿no? Eh, a Selene, que ellos le llamaban así, a la luna, es la que tenía fundamentalmente a ver, esto lo dice Steiner, ¿no? La luna tiene especialmente la responsabilidad de formar en el cuerpo humano, especialmente lo dijimos antes, la sustancia blanca del cerebro y los genitales. Entonces, en toda la conformación natural que todos hemos tenido y que se sigue produciendo normalmente en los millones de seres que están encarnados o son fetos en este momento, en todos ellos, la luna y esas fuerzas lunares van desarrollando ese aspecto. Si nosotros estamos en contacto con esa persona y tiene un problema, usamos el Argentum para ayudar a esas fuerzas lunares que están trabajando. ¿Sí? Bien. Bueno, eso. Y la luna como el día de la semana lunes, Claro, sí. porque está todo también los días de la semana Sí, con los nombres exactamente. de los planetas. Entonces, en la luna vemos, ¿dónde vemos? El desarrollo del cuerpo físico lo vemos en los 3 primeros septenios. Uno se llama septenio de la luna, el otro septenio de Mercurio y el otro de Venus. ¿Qué pasa con Mercurio? Esto es interesante y a veces difícil de entender. Mercurio, En el segundo septenio, en el de 7 segundo, a 14 años. sí, de 7 a 14 años. Hasta ahí, las fuerzas de la luna en ese primer septenio son muy importantes para que el niño crezca, para que el ser humano crezca, sea firme, sea normal en su desarrollo. Que los órganos tengan todos el tamaño que corresponde. Imagínense que un ser humano tenga un corazón 2 o 3 veces más grande que lo habitual. Se moriría, no puede vivir. ¿Quién hace que ese corazón tenga la medida exacta para ese cuerpo? Esas son las fuerzas que, digo yo, espirituales, ¿no? Bueno, vamos a hablar del segundo septenio, Mercurio. El Mercurio es una cosa interesante, es el movimiento ordenado de sustancias. Uno lo dice así, no sé qué puede ser. Es un sistema líquido que se aquieta. Bueno, ¿qué quiere decir? Una cosa que siempre me llamó la atención, que primero se genera el sistema circulatorio y después se genera el corazón. Porque mucha gente piensa que en el feto primero se forma el corazón. No. Primero es todo un sistema circulatorio, circula la sangre, circula. Ese circular de la sangre, gracias al mercurio, se va aquietando, se va deteniendo un poco, y en esa detención se va conformando el músculo cardíaco. Entonces, la acción del mercurio sirve para que ese fluido de sangre que podría llegar a ser descontrolado se ordene y aparezca el corazón. Fíjese que esta es una idea muy diferente a la que tenemos todos. Siempre el corazón es una bomba. No, el corazón es un resultado de la formación líquida del sistema circulatorio. Esa formación, gracias a Mercurio, se va deteniendo y ordenando para que el corazón cumpla su función. Aparte de esto, Mercurio tiene que ver con el sistema glandular, para que se vayan conformando los ganglios de todo el sistema, de todo el cuerpo, y para que y para que haya el sistema que se llama linfático. Ordena todos los líquidos. Eso es maravilloso, aunque no se nota, para que ese ser humano esté sano. Entonces, Mercurio es el que ordena los líquidos, le da su forma, le da su momento, y por eso dije entrada, es el movimiento ordenado de sustancias. No es cuestión de los líquidos simplemente. O sea, Roberto, que estas A ver, fuerzas planetarias sí,
que están en nuestra propia alma, en nuestro Sí, mundo anímico, influyen en nuestro organismo. sí, O sea, si están desordenadas o hay deficiencia, van a venir las distintas enfermedades que vemos en el plano físico. totalmente. Según cómo actúen estas fuerzas planetarias, álmicamente es lo que se va a materializar en nuestro cuerpo físico. Ahí, esto que vos estás diciendo, es donde, que a veces vos me lo preguntás también, cuando tiene la intuición de dar un medicamento. Cuando uno ve que a lo mejor necesita fuerzas de la luna, tengo el Argentum, necesito fuerzas de Mercurio, tengo el Mercurio, tal cual. Yo puedo ir regulando la consecuencia de que esas fuerzas de Mercurio impactaran en el plano terrenal, en la materia, de formar el Mercurio, como Mercurio, lo que hay en el termómetro, que antes. Bueno, ese Mercurio yo lo puedo hacer homeopáticamente, preparar para que, dada la persona, le equilibre las fuerzas que estamos explicando. Como le puedo dar el Argentum para revitalizar situaciones que se están empobreciendo. Entonces yo voy usando espero que Steiner nos da, vamos usando los medicamentos y vamos viendo los resultados. Cuando yo me entero de esto hace más de 45 años, era una cosa que interesante. Hoy, con 40 años de hacer esto, no tengo ninguna duda de cómo actúan los medicamentos. Y también lo he visto en las clínicas en Europa. Entrar un enfermo grave y cómo se lo podía medicar sin excluir un antibiótico si necesitaba una urgencia. A ver, está claro. Esto no es una medicina alternativa. Esto es una ampliación del arte de curar. Eso decía Steiner. No estamos diciendo alternativa, hay que usar esto o lo otro. No. Esto es una ampliación del arte de curar, en donde entra en juego toda la persona. A mí dos síntomas que me cuenten, el mismo síntoma, un paciente primero me cuenta el mismo síntoma y otro paciente en la entrevista siguiente me cuenta el mismo síntoma y los dos van a llevar medicamentos diferentes. Porque en un caso yo estoy pensando, bueno, si le pasa esto, acá conviene usar esto. Y en el otro caso, que es el mismo síntoma, pero tiene una historia distinta, entonces voy a usar otra cosa diferente. A ver si está claro. Eso para que quede claro. No es así en la medicina alopática que trata un órgano. Si el órgano está enfermo, hay un especialista en el órgano que te da el medicamento para curar el órgano. Acá tenemos que ver qué está pasando. También estaba pensando que este cuerpo astral, Sí, este cuerpo planetario que llevamos todos, sí, este cuerpo emocional, sí, está dotado de situaciones de vidas anteriores. totalmente. Cada cuerpo es diferente según las vivencias, según los pensamientos, según los sentimientos, según cómo haya accionado cada uno acá en la Tierra, es lo que también como consecuencia vamos generando y formando cuerpos con deficiencias, ¿no? Porque ¿quién puede decir hoy en la Tierra que está totalmente sano con el aire que respiramos, con los alimentos, con todo lo que está Exacto. ocurriendo? ¿Cómo tiene que haber un yo, una entidad fuerte para contrarrestar todo lo que viene del mundo externo? Totalmente. Acá hay dos personas que están escuchando esta audición en este momento, dos pacientes que yo atiendo, grandes. Una de esas señoras, lo digo para que sepas quién es, yo le dije, motivo de consulta. Dice, quiero envejecer bien. Dije, bueno, quiero envejecer armónicamente, me dijo, no estoy enferma. Bueno, digo esto como ejemplo, y otra persona me lo dijo con otras palabras, lo mismo, que hacía la consulta médica porque quería mantener su organismo en condiciones lo más sana posible. Fíjense que esto no se le dice a un médico convencional. Usted va a ver un médico pues está enfermo, no porque está sano. Entonces ahí con una concepción de la vida diferente, uno sabe que si una persona quiere eh, funcionar sanamente, bueno, a ver cómo podemos ayudarla. Y por ahí me dice que está tomando flores de Bach y anda bien, ni se te ocurra dejarla. O está haciendo tratamiento homeopático que le dio un médico unicista, ni se te ocurra dejar ese medicamento. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante.
porque eso está haciendo bien. Nosotros colaboramos a partir de ahí para ayudar a que esa recuperación se pueda dar, digamos, ¿no? Roberto, acá en el libro hay varias preguntas que vos mencionás. ¿Cuál es la misión de todas estas fuerzas? Yo creo que la palabra visión, que lo pongo ahí, lo que uno tiene que darse cuenta, es que, y para Steiner eso es muy importante, que nosotros no olvidemos nuestro origen espiritual. Mm. El origen espiritual, la idea del origen espiritual se va perdiendo. Y además ahora con la inteligencia artificial. Hay gente que todo lo pone tecnológicamente en la posibilidad. Hasta se está hablando de evitar la muerte, como lo he escuchado decir, con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, y nos estamos olvidando que entre la muerte y el nuevo nacimiento hay todo un desarrollo, una capacitación y un reconocimiento del propio karma, donde ahí se toman las decisiones de cómo va a ser la vida siguiente. Y ahí hay ayudas espirituales para que uno encamine esa vida de una manera distinta. Entonces, yo algo que pido para la persona que parte es que tenga la capacidad de recibir ayuda. Lo que terminó es la ropa física, eso lo dejó, seguro, eso es transitorio. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién soy? Esa es la pregunta de la meditación. ¿Quién soy yo? Eso es diferente. A través de sucesivas vidas. Y esto que mandamos acá, que dijimos, Luna, Mercurio, también estaría Venus, que Venus es la que, digamos, la fuerza de Venus en el ser humano son las responsables de la creación del riñón como tal, ¿no? Y del sistema venoso, ¿sí? Bueno, cuando digo riñón digo también la glándula suprarrenal, que nosotros la asociamos. En la medicina, el riñón es un órgano y la glándula suprarrenal pertenece al sistema ganglionar. Chau. No, acá está todo junto. Y el sistema venoso es importante, ¿no? Pues la vena viene de Venus, abre y recibe la sangre que manda la circulación, que es lo masculino. Las arterias tienen músculo, las venas no. Los músculos potencian ese circuito de sangre que dijimos que en un momento forma el corazón. Acá entonces, la Luna, Mercurio y Venus, hasta los 21 años, ayudan a la conformación del cuerpo físico específicamente. Por eso nosotros decimos desde el nacimiento hasta los 21 años de edad, que son los septenios del cuerpo, Sí. donde rigen Luna, Mercurio y Venus. Lo interesante es que estas mismas fuerzas planetarias en el ser humano, como bien decía Roberto, en los riñones tienen que ver justamente con esta fuerza planetaria venusina y lo que está conformando como metal en la Tierra, que tiene que ver con el cobre. Y a veces hablábamos con Roberto, porque una cosa es, uno lo leyó en un libro, o mismo Steiner o grandes iniciados, ¿no? Pero en Steiner, que para nosotros vemos realmente y nos impacta como conocimiento, como una enseñanza, para que cada uno pueda empezar a recordar. Me parece que es por ahí el camino para mí, empezar todos a cada uno a ir recordando de dónde venimos, hacia dónde vamos, y es un camino. Y Steiner en ese momento podría decir, sí, este metal es esto. Ahora, sin embargo, hay una medicina donde esto se ve en la vida práctica, cómo actúan estos medicamentos en el cuerpo humano. Entonces ya no es una idea bonita de la que estamos hablando, sino cómo actúan. Y también el arte, porque él le da sumamente importancia al arte, a lo artístico, como a través de la pintura, que sé que hay una gran amiga mía que está escuchando el programa, que pinta, y hoy está pintando y escuchando, cómo a través de esa pintura también se van equilibrando estas fuerzas. Y vamos observando a través del color que, la claro, entonces hay distintas artes para distintos cuerpos, pero eso sería otro tema. Para no irnos del tema, Roberto, seguimos con el septenio los 3 septenios del Sol. del Sol, exacto, los del alma. Helio para Virgo,
Y acá, en el sentido del Sol, es el desarrollo del alma sensible, racional y consciente. Es lo que vamos a ver. Y acá el corazón tiende a equilibrar las funciones. No es que está bombeando sangre, está regulando las funciones. ¿Entre quién? Entre el polo neurosensorial y el polo inferior, polo metabólico. El corazón pertenece al sistema rítmico, hacia acá, en el centro. Corazón-pulmón es el sistema rítmico que tiene mucho que ver, obviamente, con las emociones, las sensaciones y demás, y equilibra las fuerzas del polo superior y del polo inferior. El corazón, y eso, digamos, sería El mediador también, ¿no? El que claro, media, el el equilibrio. equilibrante, el mediador, esa es la idea que tenemos que tener con respecto al corazón. Entre el espíritu y la materia. Totalmente. Entonces, cuando vimos los 3 primeros septenios, vimos ahora el Sol, ¿qué pasa de 42 en adelante? Cuando hablamos de los septenios del espíritu, que también hablamos nosotros. Ahí tenemos 3 planetas, Marte, Júpiter y Saturno. Esos 3 planetas pertenecen, por ejemplo, a las fuerzas marcianas, que ponía de ejemplo acá, de idea, a lo que son, que es la vesícula, por ejemplo, la vesícula de la laringe. La vesícula se forma la bilis y ahí las fuerzas de Marte hacen que eso se elimine, se contraiga y mande esa bilis al intestino cuando está comiendo. Esa es la función de la bilis, son fuerzas de Marte. Y también esa fuerza de Marte la podemos ver en la palabra, en la laringe. Cuando nosotros vamos a emitir una palabra, hay una inspiración primero, se contiene y luego se emite la palabra. Bueno, esas son las fuerzas marcianas, que se complementan con las fuerzas de Venus. Eso es importante. Lo que es recibir por un lado y lo que es emitir por otro lado. ¿Ya? Por eso hacemos en el libro la comparación entre el tercer septenio y el séptimo septenio. ¿Qué relaciones hay entre ambos? Para no ver que la vida, sí, ya pasó, yo era chico. Pará, era chico ahora, como lo ves. ¿Qué importancia tiene lo que viviste en ese septenio y lo que te pasa hoy? Ahí es donde uno te dio la boca haces vos, con el grupo, ¿no? Y después lo que quería mencionar para hacer una síntesis, que Júpiter tiene que ver con el hígado, ¿no? Y tiene que ver básicamente con los músculos, con los ligamentos y con las articulaciones. Esto es muy importante. Pues vamos a ver que en Saturno, que es el último, tiene que ver con la formación del esqueleto y de los dientes, o sea que es la materia condensada, lo que llamamos fuerzas de la muerte, ese es el último, Saturno. Pero Júpiter lo que tiene que donar, lo que tiene que hacer a través del hígado y a través de esto, que los músculos, usted imagínese un esqueleto solo, eso sería un ejemplo de lo que sería Saturno. Se formó el esqueleto. ¿Cómo se mueve el esqueleto? Tiene que haber una masa muscular, tiene que haber toda una masa, articulaciones, ligamentos y músculos para poner en funcionamiento la máquina humana. A ver, está claro. Bueno, esa parte es la que le corresponde a Júpiter, es la que tiene que donar o darnos o ayudar a formarnos ese músculo, ese trabajo y ese demás. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Está bien? Y en Saturno tenemos la cristalización de la materia, porque uno dice, uy, la muerte. No, no. Se tiene que cristalizar porque los huesos tienen que formarse. Imagínense los huesos recién nacidos y los huesos de una persona de 80 años. En el niño recién nacido, en el joven, se cae, no se fractura, no se parte el hueso completamente, se abre nada más, porque es más cartílago que el hueso. Una persona grande en un golpe se fractura como un tallo de madera, se cortó y se rompió. Entonces, se necesitan fuerzas que vayan cristalizando la sustancia. Esas son las fuerzas de Saturno, por un lado. Y por otro lado, se precisa también lo que pasa con los dientes, que se vayan consolidando en la materia. ¿Está bien? Eso digo. Y también, acordando Saturno, la importancia que tiene la memoria. ¿Mm? Entonces, bueno, el metal de Saturno es el plumbum que usamos nosotros, ¿no? Ahí lo vamos a Yo poner. les voy a compartir en pantalla para el que quiera y no tenga el libro. Ahí están los planetas. Ahí vemos los planetas.
Ahí está la y los luna. metales. Claro, y contamos nosotros recién. O sea, fuerzas espirituales, las inmanentes y las que están cristalizadas. Claro, exactamente. Entonces, acá tenemos, si este metal es la consecuencia de estas fuerzas lunares, evidentemente, cuando yo necesito reforzar esa vitalidad, uso la plata. Lo tengo acá, que el medicamento es el argento. Es algo que nos brinda la naturaleza, que son todos los metales, y que luego se dinamizan, como Steiner le explica homeopáticamente, para que el cuerpo registre que esas fuerzas se equilibren. Y si se equilibran, el individuo se sana. A ver, está claro. Que es diferente a usar un medicamento químico para oponerse al síntoma. ¿Está claro? Acá no es que hay que oponerse, sino que hay que equilibrar el cuerpo. Eso sería una medicina de orientación antroposófica. ¿Entiende entonces? Yo lo que pensaba es en este momento hacer una pequeña pausa Bueno, y cuando regresemos hacer una meditación para que con todo esto que se viene transmitiendo, digerirlo y poder entre todos hacer una meditación. ¿Te parece? está bien. Vamos a una pequeña pausa y continuamos La Tierra como Escuela. Continuamos La Tierra como Escuela. Muchas gracias a Dori Núñez, a Alejandra Rivas, a Melina, que bueno, le agradece la propuesta del día de hoy. Y vamos a continuar para dar el cierre a este espacio del día de hoy con una meditación. ¿Hasta qué hora va a ser? 10 minutos tenemos. Bueno, lo primero que sugiero es que los que están escuchando se sienten derechos, bien la columna bien erecta, y que sientan bien apoyado su cuerpo en la pelvis, o sea, en los isquiones, esa parte dura de la pelvis abajo, que me permite estar sentado correctamente, o sentada correctamente. En esa posición, con la columna erecta y los hombros bajos, la cabeza se eleva lo más posible y apoyo las palmas de la mano sobre los muslos, sobre las piernas. En esa posición, con la columna erecta, como decíamos, vamos a respirar conscientemente. O sea, inspiro, contengo segundos y me preparo para la expiración. Expiro y me quedo sin aire unos segundos. 4 tiempos. Inspiración, contención, expiración y sin aire unos segundos. Toda la atención la tengo que poner en el acto respiratorio. Toda. No voy a permitir que ningún otro pensamiento distraiga mi atención. Mi conciencia va a estar únicamente en la respiración. Cuando logremos que no haya pensamientos negativos, pensamientos que distraigan nuestra conciencia, que solamente estamos respirando, va a haber una sensación de plenitud y de paz. Plenitud y paz. Voy a observar con lo que hablamos las 3 cavidades de mi cuerpo. La primera cavidad es la cabeza,
La segunda cavidad es el tórax y el diafragma marca la división con la tercera cavidad, que es el abdomen. Abdomen y los miembros inferiores y superiores. Esto va junto. Vuelvo a repetir: la cabeza, el tórax, corazón, pulmón, y el abdomen, el hígado, el vaso, el páncreas, el intestino, los órganos genitales, todo el resto y los miembros superior e inferior. Para mover cada miembro, superior o inferior, es necesaria la existencia en la sangre de la glucosa necesaria para que esto ocurra, ya que el hígado es el que le da el alimento al movimiento. Entonces, el polo inferior, o metabólico como llamamos nosotros, tiene que ver con el movimiento y la mayor inconsciencia. No sé lo que pasa en el abdomen, solo me entero cuando algo anda mal. Si todo funciona bien orgánicamente, no tengo ninguna sensación al respecto. Para el sistema rítmico, corazón, pulmón, siento un calor en mi cuerpo derivado de mi corazón y del asiento de mis emociones. Las puedo ver, las siento, están en mí. Y cuando hablo de la cabeza, hablo de la conciencia máxima que podemos tener. Una pequeña molestia en la cabeza, en un oído, en la boca, en el cuello, cualquiera sea, rápidamente hay que solucionarlo porque es imposible aguantar o tolerarlo. Estas tres esferas, cabeza, tórax y abdomen, voy a ir sintiendo a través de la cabeza primero que se van iluminando. Primero se ilumina la cabeza, como que el sol entrara arriba por nuestra cabeza, ese pequeño edificio cuando nacemos que tarda en cerrarse, por allí penetra la luz en mi cerebro. ¿Qué hace esta luz? Ilumina todo mi cerebro, todas mis células, toda la sustancia blanca que une, vincula a los hemisferios cerebrales. Toda mi cabeza se transforma en luz. Y ahora voy a seguir a la segunda, al segundo espacio, a la segunda cavidad, el tórax. Allí tengo los pulmones que abrazan al corazón. Y voy sintiendo cómo nuestro tórax se vuelve luminoso, cómo nuestro corazón se tranquiliza y siento una sensación de paz. Siento una sensación de equilibrio en este momento de mi corazón. Cuando esto ha ocurrido, paso al polo de la acción, al polo del intercambio de sustancias, al polo de la digestión, de la función renal y urinaria, de la función genital. Todo allí es movimiento e intercambio de sustancias. Y trato mis músculos de brazos y piernas están en paz, tranquilos ahora. Trato que el abdomen se ilumine como pasa con mi corazón y mi cerebro. Y vemos un abdomen absolutamente pleno de luz. Y ahí tomo conciencia que todo mi cuerpo se ha transformado en luz. Les comunico que los que tienen algún problema físico o emocional
de cualquier tipo, al hacer ese trabajo, ayudan enormemente a lo que el cuerpo tiene que realizar. Concéntrese firmemente en la iluminación de las 3 cavidades: cabeza, tórax, abdomen y miembros. Sientan esa paz interior, sientan esa plenitud que cada uno puede alcanzar, y no nos olvidemos de agradecer a lo alto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Son las palabras fundamentales de una meditación, y la pregunta esencial que nunca podemos olvidar es: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy realmente yo? Mantengan esa pregunta en vilo. Permanentemente sientan lo transitorio del cuerpo y lo eterno de cada uno de nuestros seres. Gracias, Señor. Muchas gracias, Roberto. Bueno. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina en esta tierra como escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 31 74 84 80.